Bueno, el día de hoy vamos a hablar entonces de cáncer de mama y GATA3, que es uno de los biomarcadores fundamentales para el diagnóstico de esta patología. Para hablar de esto, entonces debemos saber qué es el cáncer de mama. Sabemos que el cáncer de mama es una enfermedad que afecta la proliferación celular a nivel de la mama. A nivel epidemiológico se sabe que afecta más a mujeres que hombres en la proporción de 151 y que es más propenso en las mujeres mayores de 75 años, de 50 años, perdón, aproximadamente el 75%. Sabemos entonces que el cáncer de mama es una enfermedad clonal. Recordemos que la mayoría de tumores son monoclonales y surge del hecho de que una o más células transformadas aparecen por una combinación de susceptibilidad a nivel germinal en las líneas germinales o de los cambios somáticos. La mayoría de las veces es por alteración de los dos. Recordemos que los cambios somáticos se dan gracias a orígenes ambientales, ¿cierto? Hay factores de riesgo para el cáncer del mama. Aquí menciono algunos. El alto influjo hormonal es uno de los principales factores de riesgo para esta patología. La obesidad central, consumo de alcohol, el consumo crónico de ácido acetilsalicílico y depresión y anticonceptivos orales, aunque esta última recordemos que puede compensarse si no se queda en embarazo. Sabemos entonces que se ha observado que más del 10% de los cánceres mamarios de mujeres no se vinculan directamente con un solo polimorfismo mononucleótido de líneas germinativas, sino de varios. Sin embargo, en el caso de estar presente, es extraordinario el riesgo relativo y el absoluto de que esa mujer termine por desarrollar cáncer y otros más durante toda su vida. Sabemos que entonces tiene un componente genético el cáncer. Dentro de estos entonces tenemos los genes BRCA1 y BRCA2, que son los dos principales genes relacionados con el cáncer de mama. Para hablar un poco de ello, sabemos que el BRCA1 viene pues a nivel cromosómico del 17q21. Este entonces es un factor de transcripción e interviene con la reparación genética. Si este se ve mutado, ya vamos a ver que puede haber entonces las alteraciones celulares que conllevan al cáncer. El BRCA1 son prácticamente negativos cuando se presentan eh, los receptores pues, de estrógenos, de progestágenos y el receptor epidérmico humano 2. O sea que cuando hay una alteración del BRCA1, que es la mayoría de veces, vamos a tener cánceres que se llaman triple negativos. Quiere decir que no presentan ninguno de estos receptores. Y eso es bastante importante a nivel del tratamiento, ya que si no tenemos estos receptores, entonces va a ser mucho más difícil tratar con hormonas. El BRCA2, normalmente utilizado o localizado en el cromosoma 13q12, también se vincula con el cáncer de mama. En esta diapositiva pasada tenemos el BRCA1 del 46 al 85% y el BRCA2 del 23 al 85%. Eh, la diferencia del BRCA1 es que el BRCA2 puede presentar los receptores estrogénicos, los ER, y con respecto pues al BRCA1, que son los triple negativos, que hay ausencia de estos receptores. En general, no se conocen las causas específicas que llevan a las mutaciones del cáncer de mama, pero se podrían concluir de acuerdo al estudio que se le realiza al paciente. Es importante también tener en cuenta que la proteína P53, el guardián del genoma, también se ve afectada en más del 40% de los cánceres de mama. Hay otro que es el ER2, como ya lo habíamos mencionado, que es producto de tal gen del mismo ER2 que contribuye a la transformación del epitelio mamario en los seres humanos, lo que nos quiere decir que si ER2 está alterado, posiblemente entonces también tengamos predisposición al cáncer de mama. Ahora, para los métodos de detección, sabemos que los datos recientes de la Sociedad Americana de Cáncer indican que la mamografía es uno de los métodos diagnósticos de detección más confiables y de los que más se hacen por medio del tamizaje. Sabemos que la mamografía disminuye el riesgo o el control de mamografía disminuye el riesgo hasta un 25 a 33% en las mujeres mayores de 50 años.
También se deben tener en cuenta que se pueden hacer resonancias magnéticas, las tomografías de protones o el PET y las biopsias de nódulo. Ahora en los procedimientos diagnósticos debemos tener en cuenta la anamnesis y la historia clínica para evaluar los factores de riesgo, los antecedentes del paciente o de la paciente. Se pueden hacer los aspirados de aguja fina a las biopsias. También podemos acudir a la resonancia magnética, a la ecografía y a la mamografía. En la estadificación del cáncer sabemos que toda neoplasia, todo tumor debe ser estadificado. Para ello utilizamos la nomenclatura del TNM, la T que nos habla del tumor maligno, M que nos evalúa los ganglios regionales y el M que nos habla de metástasis. Esta es una pequeña tabla que resume la verdadera tabla de estadificación para el cáncer de mama. La tabla verdaderamente es muy larga y es muy grande, pero se puede consultar en las diferentes bases de datos. Para los estadios 1 y 2 sabemos que el riesgo de metástasis es más bien baja y para los estadios 3 y 4 es alta, ¿cierto? Ya sabemos que la probabilidad de enfermedad en el 1 y 2 de metástasis, siendo baja, no se recomienda como tal estudiar de rutina los diferentes ganglios, ya que tiene muy poca posibilidad de llegar allá, a menos que se trate de un tumor mayor de 5 centímetros que presente síntomas o se encuentre con anormalidades en los estudios de laboratorio, que ahí sí tendríamos que realizar o nuevamente una evaluación del paciente. Sabemos que el cáncer de mama se divide principalmente en dos. Sabemos que puede ser ya sea un carcinoma ductal infiltrante sin patrón específico, que es el 85% de las veces, o el carcinoma lobulillar infiltrante, que corresponde al 5 a 10% de las veces del cáncer de mama. También debemos tener en cuenta que hay inmunohistoquímica para el cáncer de mama y tenemos un amplio panel de diagnóstico para los marcadores inmunohistoquímicos. Entre ellos está el ER, la GCDF15, que es la proteína de la leche, la mamaglobina, el ER2-neo y el GATA3. Es muy importante hacer un énfasis en el GATA3, ya que es un marcador inmunohistoquímico que no solamente nos ayuda para el diagnóstico de cáncer de mama, sino también para algunos otros cánceres, como vamos a ver un poco más adelante, entre ellos el carcinoma urotelial o los paragangliomas. Sabemos que GATA3 entonces es un factor de transcripción, es una proteína nuclear, lleva su nombre GATA por la secuencia de nucleótidos y de los promotores de los genes diana. Además, este activa o reprime la transcripción de los genes en los seres humanos. Aquí podemos ver una tabla que resume un poco de lo que hace el GATA3. Sabemos que el GATA3 a nivel del cáncer de mama puede regular la metástasis, entonces si está presente puede que haya menor probabilidad de metástasis, pero si está ausente puede que haya mayor probabilidad de metástasis. Ahora, la proteína de unión GATA3 es un factor de transcripción para el crecimiento y el desarrollo que se expresa en una gran proporción en los cánceres de mama invasivos, especialmente en los subtipos luminales. Entonces, participa en la proliferación y diferenciación de muchos tejidos, incluido la mama. Como habíamos dicho, también puede expresarse en los cánceres de tipo urológicos. El cáncer de mama y el GATA3 entonces sabemos que es uno de los marcadores inmunohistoquímicos que más nos ayudan porque se expresa principalmente en el carcinoma de mama, en el carcinoma urotelial y en las paragangliomas en esa secuencia, en ese orden. Entonces, verdaderamente si tenemos un nódulo linfático cerca de la zona torácica, podríamos hacer un GATA3 para descartar que sea de una metástasis de mama. En raras ocasiones se observa tumores de otros órganos, como el adenocarcinoma endometrial del tipo endometrioide, tumores paratiroideos y de glándulas salivales. Ya como habíamos dicho, es un activador transcripcional altamente expresado especialmente en los carcinomas epiteliales luminales de la mama.
está involucrado entonces en el crecimiento y diferenciación. El GATA3, como habíamos dicho, produce un control bioquímico sobre varios aspectos claves que requiere la célula tumoral para difundirse con éxito. Entonces, como ya habíamos dicho anteriormente, cuando el GATA3 está presente, se apagan muchos genes que están activos en la metástasis, por lo cual si este está presente, podríamos, por así decirlo, estar un poco más tranquilos de que no haya metástasis en la persona. Se ha observado que la expresión de GATA3 está relacionada entonces con el estado de ER y ER2 del tumor, siendo más frecuente los carcinomas triple negativos, que ya como habíamos dicho son gracias al BRCA1. Resulta útil su inclusión en el panel de diagnóstico para la afiliación de metástasis. También, como lo habíamos dicho, aquí podemos ver una imagen de un carcinoma uroterial en el cual también puede ser usado para inmunistoquímica del carcinoma uroterial. Y el GATA3 ha demostrado, según unos estudios, que puede ser mucho más específico que la misma proteína del líquido de la enfermedad quística macroscópica 15, de que la mamaglobina o como algunos otros biomarcadores, por lo cual siempre vamos a utilizar el GATA3 para diagnosticar el cáncer de mama, por su gran potencial robusto que tiene. ¿Okay? Los pacientes, entonces, un estudio demostró que los pacientes cuyos tumores expresaron un GATA3 bajo tuvieron una supervivencia general y libre de enfermedad significativamente más corta en comparación con aquellos cuyos tumores tenían niveles altos de GATA3, por lo mismo que les estaba comentando de la metástasis. Estos son algunos estudios consultados. Miren, por ejemplo, de 139 cánceres de mama se pudo observar que la baja expresión, ¿sí?, de GATA3 se asoció a gran grado histológico, ganglios positivos y un tamaño tumoral más grande. En este otro estudio de 3.119 casos de cáncer de mama, demostraron algo similar, hallazgos similares, y también aclararon algunos de los problemas, ¿sí?, haciendo énfasis en que GATA3 casi exclusivamente se expresa en los pacientes ER, los receptores de estrógeno positivos, y también se asoció con un grado tumoral más bajo. Y en este último estudio también se encontró mutaciones ya en el FOXA1 que se asocia preferiblemente con carcinomas lobulares invasivos. Entonces, tanto FOXA1 como GATA3 son marcadores moleculares que están altamente asociados con la expresión de receptores estrogénicos. En conclusión, ya sabemos, podemos decir que los tumores quienes expresan GATA3 bajo tuvieron una supervivencia más baja. Y sabemos que en algunos estudios animales el GATA3 restringe a las células cancerosas de separarse del tumor principal y migrar a otros órganos, por lo cual nos ayuda a nuevamente concluir que si GATA3 está presente, el riesgo de metástasis es menor que en el que está ausente. Bueno, muchas gracias.